Son dividendos efectivamente distribuidos en acciones, como usted dice, eso es en especie, no en dinero, Sí. pero el hecho de que sean pagados en especie no tiene ningún cambio, no representa ningún cambio en su tratamiento tributario. Con eso lo que quiero decir es exactamente igualito a que si los hubieran recibido en dinero. ¿Qué significa eso? Pues que los accionistas que están recibiendo esos dividendos en acciones, para ellos esos dividendos son ingreso grabado. ¿Quiénes son esos accionistas? Voy a asumir que son personas naturales residentes, ¿sí? O El 80% son personas naturales y el 30% son... el 20. Listo. Hablemos del 80%, que son esas personas naturales residentes. Entonces, cada uno de ellos está recibiendo sus dividendos, que es un ingreso por dividendos, que deben sumarlo a sus demás rentas en la cédula general para calcular su impuesto, como nos lo dice hoy la ley. Entonces, yo soy uno de esos accionistas. En mi cédula general tengo una renta líquida de 200 millones de pesos y además me entregaron 30 millones de dividendos en acciones de esa sociedad. Pues yo tengo que coger mis 200 millones de la renta que tengo en la cédula general, sumar los 30 millones de los dividendos y de los 230 millones de pesos que son mi renta gravable, llevarlos a la tabla del impuesto y calcular mi impuesto. Entonces, igualito a como si los hubiera recibido en dinero. Pero No, además, señor, no, la retención en la fuente que yo he escuchado. para allá voy, pero Ah, además con un grave problema. Y es que la sociedad que está distribuyendo ese dividendo igualito tiene que practicar retención en la fuente. Entonces, cuando esa sociedad me entrega a mí acciones, dividendos en acciones por 30 millones en el ejemplo que estoy dando, la sociedad tiene que practicarme retención en la fuente. Bueno, 30 millones no es ¿cuál un es el tope, buen doctor? El tope para retener ahí, la ¿cuánto es? retención en la fuente es el 15% restando las primeras 1090 OETs. Entonces, en el ejemplo que dije, los 30 millones, pues no me sirve. Voy a cambiar el ejemplo. Supongamos que esa sociedad me está entregando a mí 150 millones de pesos en dividendo. Entonces, esa sociedad tiene que practicarme la retención del 15%, restando las primeras 1090 OETs. Entonces, 1090 OETs son, no sé, como 55 millones de pesos. Entonces, Sí. reste 55 millones y sobre el exceso, si me están entregando a mí, ¿cuánto fue que dije? 150 millones. Pues resta los Sí. primeros 55 más o menos, las primeras 1090 OETs, y sobre el exceso me tiene que retener el 15%. Y ahí la pregunta es, ¿y cómo me va a practicar la retención del 15% si no me está entregando plata, sino acciones? No me puede decir que se queda con unas acciones mías. Entonces, ahí a lo que nos enfrentamos en la práctica es a que yo como accionista tengo que devolver la plata de la retención en la fuente y me entrega mis acciones. Pero entonces, fíjese que lo que estoy diciendo es, no cambia absolutamente nada el hecho de que sean dividendos en dinero o en acciones. El tratamiento es Lo exactamente el mismo. mismo en cabeza del accionista y el tratamiento es exactamente el mismo en la obligación que tiene la sociedad de practicar retención en la fuente. O sea, la sociedad anónima pagaría retención en la fuente cuando presente el formulario, pagaría esas retenciones que son superiores a 1090 UETs. Las declara, claro, paga, no Sí. es que la sociedad las pague de su bolsillo, las declara, las consigna a la DIAN, pero descontándoselas a los accionistas.